En Vivir con Salud fomentamos estilos de vida saludables. Y así es, somos tu nuevo estilo de vida porque tratamos de ayudarte a que prevengas. Si estamos hablando de estos temas, si usted es una persona que a lo mejor es joven, un adolescente en algún tipo de deporte, mire, cuídese, haga las cosas como tiene que hacer, haga esos estiramientos, ejercítese, ejercite bien en la zona, siempre revísese con un cirujano ortopeda, un fisiatra, para saber que esa área está buena, en excelentes condiciones, y así se debe mantener por mucho tiempo. Así que por eso, ¿verdad? Somos ese nuevo estilo de vida para que usted mismo ayude a prevenir, se oriente y se eduque, que es tan importante. Vamos a hablar un poquito de lo que es la tendinitis. Esto es algo bastante común, doctor. Claro. ¿Es lo más que vemos? Sí, es lo más que vemos en el consultorio. Inflamación de esos tendones, en especial del manguito rotador, como les iba explicando. Y la inflamación puede ser que puede ocurrir de manera aguda, pero también puede ser algo bastante crónico. Y quería pues mencionarle una de las tendinitis que son de las más frecuentes y de las que aquejan bastante a los pacientes de la manera más aguda posible, es la tendinitis calcificante, Luz Nereida. Es básicamente una colección de cristales de calcio en el tendón, que es un proceso degenerativo que se va dando, pero de momento hay una inflamación aguda y los pacientes terminan yendo a la sala de emergencia a recibir tratamiento para eso y medicamentos antiinflamatorios. Y es una de las cosas que vemos y que en el consultorio podemos tratar con algún tipo de inyección para bajarle esa inflamación y ayudar al paciente. O sea que tenemos distintos tipos de tendinitis. Correcto. Sí, está como le decía, la tendinitis calcificante es una de ellas, pero también hay básicamente inflamaciones que no están relacionadas a acumulación de calcio, que es entonces la más común, y es ese proceso degenerativo del tendón donde pierde pues sangre en esa inserción tendinosa y propiamente va degenerándose y eventualmente puede terminar en rotura. O sea que es algo que puede llevarnos entonces a tener un problema mucho más serio de lo que pensamos. Yo le pregunto, yo conozco, ¿verdad? Mucha gente, sobre todo los camarógrafos en el pasado, yo decía que el hombro derecho, si eran derechos, era su trípode. Ahora pues andan con un aparato, ¿verdad? Que es trípode, donde ponen la cámara para que quede fija. Pero por muchos años, todos los días un peso de 35 libras ahí, en algunos les causó lo que se llama bursitis. ¿Bursitis es un tipo de tendinitis o no? La realidad es que bursitis es un diagnóstico utilizado bastante general. La realidad es que debemos buscar más bien cuál es la causa del problema, y muchas veces la causa del problema es un problema del tendón. Lo que sucede, Luz Nereida, es que antes, ¿verdad?, no existía la resonancia magnética. La resonancia magnética ha venido a afinar y a darnos esos diagnósticos que antes no existían. Y es básicamente la bursitis, a veces la utilizamos como un nombre bastante abarcador para mencionar un problema, pero que en la realidad el detalle, si lo vemos, es un problema muchas de las veces del tendón. Tendinitis versus tendinosis. Sí, la realidad es que la tendinitis lo utilizamos como un problema ya cuando hablamos de algo que tiene agudez, que es algo reciente. Y la tendinosis muchas veces la utilizamos para hablar de un problema que es crónico, donde ya hay una pérdida de flujo sanguíneo en el área, y es un problema, ¿verdad?, que lleva más tiempo. O sea, y que me imagino que se trabaja de otra manera. O sea, el tratamiento para la tendinosis es diferente a lo de tendinitis. Muchas veces los pacientes que tienen ya un problema crónico han fallado un manejo no operatorio. Todos sabemos que en Puerto Rico pues, hay muchos médicos y tenemos 3.2 millones de médicos, y nuestro vecino nos recomienda distintas cosas para aliviarles, de medicamentos, pastillas, cremas. La realidad es que en mi consultorio llegan los pacientes que ya han intentado casi todo para su problema, y entonces uno tiene que ir por ahí para entonces tratar de ayudarlo. O sea, ¿qué quiere decir? Que cuando entonces ese tendón se daña, quizás lo único que podemos hacer es cirugía. No necesariamente, Luz Nereida, como le estaba explicando, los pacientes hay que tratar de ver la temporalidad de su problema, hay que tratar de ver qué ha utilizado el paciente anteriormente y ver si es un problema de falta de fuerza combinado con el problema de dolor. Muchos de los pacientes pueden compensar en la mayoría de sus actividades más livianas del diario vivir
con ejercicios, medicamentos antiinflamatorios, entre otras modalidades. Pero cuando el paciente ya su diario vivir no lo puede realizar porque tiene un problema de un dolor bastante severo, y muchas veces cuando se combina con debilidad, ahí es entonces donde uno puede considerar un tratamiento quirúrgico. O sea que podemos entonces sí trabajar con cirugía una reparación de tendones. Claro. Y las roturas de tendones se pueden dar desde roturas que son parciales, que las vamos a ver muchas veces en un paciente más joven, atlético, pero también las vemos en los pacientes que son de más de 60 años. La mayoría de mis pacientes en el consultorio son más de 60 años, donde ya ese tendón pues ya lleva degenerándose, se rompió, entonces se presentan al consultorio. Y a esos pacientes que han tenido o una rotura aguda que le causa un problema mayor en su diario vivir, esos deberían considerar indicarse cirugía de entrada versus los pacientes que ya llevan tiempo, donde el manejo no operatorio se puede tratar. Y si no resuelve, pues entonces se puede considerar una reparación en las roturas que son reparables, porque no todas ellas lo son. O sea que por eso es importante siempre visitar al médico, sobre todo al especialista. He visto que ustedes los ortopedas como que se han diversificado. Hay quienes trabajan solamente rodilla y tobillo, hay quienes solamente trabajan hombro, otros pues trabajan también codo, o sea, otros pues cadera, y veo que como que se han ido subespecializando, ¿no?, en áreas óseas de nuestro cuerpo. La naturaleza del entrenamiento de un ortopeda general pues abarca todas esas articulaciones. La realidad es que en Puerto Rico la mayoría de los ortopedas que practican en nuestra isla van y se subespecializan y hacen lo que nosotros le llamamos el fellowship. Y esa subespecialidad pues te da el entrar un poco más profundo en distintas áreas. Cuando regresan a Puerto Rico, están pues los que deciden practicar exclusivamente esa especialidad, y están los que deciden practicar lo que hacen bien en adición a su especialidad. Y por eso es que vemos pues esta variedad en cuanto al ofrecimiento de servicios entre nosotros los ortopedas. Le pregunto, siendo verdad un cirujano ortopeda especialista en hombro, ¿trabajamos también el codo o trabajamos todo el brazo, la muñeca, o solamente nos quedamos con hombro? Luz Nereida, eso depende del entrenamiento que haya tenido, y esto puede variar porque podemos tener cirujanos de hombro que vienen de programas de hombro y codo solamente, y están los cirujanos de hombro con un trasfondo en lo que es medicina deportiva, que pueden hacer y están entrenados para hacer cosas adicionales. Pero la realidad es que como ortopedas generales nosotros aprendemos un montón, pero hay cosas que vamos entonces a referir cuando no está en nuestro nivel de comodidad. Doctor, nosotros tenemos muchos huesos, huesitos también bien chiquititos. La gente a lo mejor piensa en los huesos grandes, no está fácil aprenderse todo eso. No, sí, pero toma tiempo. La realidad es que el entrenamiento para ser un ortopeda son muchos años de especialización, y es algo que nosotros no paramos de aprender, no paramos de estudiar. Bueno, ahora, ¿verdad, doctor? Con Rivera Rosado, con todas las cosas nuevas que la tecnología está trayendo, sabemos que Europa siempre ha sido bien vanguardista, ¿no? Y ahora vienen cosas de reemplazo, mucho más livianas, más fáciles, mínimamente invasivas, muchas veces ya hasta ambulatorias. Ustedes se mantienen todo el tiempo ahí al día para poder entonces traer esas tecnologías y ofrecerle a los pacientes lo más novel y lo mejor para que tengan movimiento en esas articulaciones. Sí, claro, yo creo que el estudio y la habilidad ahora de nosotros pues poder tener de una manera global una educación, y eso es una de las cosas positivas que la pandemia trajo, es que todavía ha hecho más fácil el conocimiento y el prestar todo ese conocimiento también alrededor del mundo. Es algo importante, pero sí, Europa es importante en la realidad, y de hecho me monto un avión esta semana, voy a París, al curso de hombro de París, para efectos de ver lo más nuevo en las prótesis y todo, así que es algo que nosotros hacemos, y lo hacemos para tener la oferta a nuestros pacientes de la más alta calidad que podamos ofrecerle acá en Puerto Rico. Si necesito un asistente, yo voy de voluntaria. Esa es mi ciudad y mi país favorito. Me tengo que ir a la pausa, pero regreso con el doctor. Vamos a estar hablando sobre la cirugía de reemplazo. Es importante para que usted sepa que sí existe cirugía de reemplazo del hombro. Regresamos en breve. Cuando de tu salud se trata, escoge lo mejor. Vivir con salud. Con la periodista Luz Nereida Vélez.
Regresamos en breve.